Yali, neno toca Lilica al Tonac. Hoy cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la quinta casilla de la cuarta trecena. La trecena es Xochitl y el tonali que corresponde a esta quinta posición es Macuili Cuetzpalin, 5, lagartija. Esta lagartija va y viene del Mictlán, es guardiana del fuego en los relatos míticos. ¿Y saben a quién tiene como regente? Al mismo regente de la trecena, a Huehuecoyotl, el coyote viejo, ese que es una advocación de Tonacatecutli, el señor de nuestra carne. Huehuecoyotl es el señor del tambor, de los ritmos, del baile, de la danza, ese que nos recuerda que cuando estamos enamorados, pues esa gran fuerza que nace del amor hacia la propia existencia, se revela en la creación más hermosa que podamos tener cuando pintamos, cuando cantamos, cuando tocamos un instrumento, cuando somos nosotros mismos en la muestra grandiosa de nuestras esencias divinas. La señora Tlazolteotl se hace presente en el numeral 5. Ella es la gran barredora de los caminos, la que teje los destinos, la gran medicina, la seductora. Este tonali tiene gran fuerza de creación. Es un tonali, vamos a decirlo así también, muy sensual, muy sexual. Recuerden que en muchas de las cosmovisiones de los grandes pueblos, esa parte, ese punto, ese origen de la creación máxima se da a través de la sexualidad. Y la sexualidad no podemos reducirla a nuestros órganos sexuales, no, va más allá porque la sexualidad es esa inquietud, esa curiosidad que hay por conocer más allá de nuestro entorno. Ayer hablábamos de Cali, de entrar a esa montaña, a esa cueva más bien, de entrar a esa cueva que llevamos en esta gran montaña que somos. Bueno, pues hoy nos toca salir de la cueva al mundo, explorarlo como lo hace Quetzpalin, conocer a otras personas, enamorarnos de la propia vida y la existencia, cantar, bailar, gozar. ¿Y saben a quién tenemos como Señor de la Noche? A Tepeyoloctli. Él nos sigue cuidando, pero ahora nos va a cuidar fuera de la cueva. Vamos a mostrar nuestra capacidad creativa. Y el ave que acompaña a la señora Tlazolteotl es Cacalot, cacá, cacá, un ave que también tiene garra, es negra, y bueno, si ustedes lo han visto en el ambiente natural, es escandaloso y va y viene. Bueno, pues hoy tenemos a Tonacatecutli en la advocación de Huehuecoyotl, a Tonacasihuatl en la advocación de Tlazolteotl. Así que los dos grandes, la gran pareja creadora de todo lo que existe en este espacio-tiempo, se manifiestan. Y el espejo de obsidiana, miren aquí tengo mi espejo de obsidiana, Yayauquitezcatlipoca también se hace presente a través de Tepeyoloctli. Así que estamos hoy como la lagartija, eh, imantados a esta tierra y a este espacio-tiempo. Imantados, o sea que hay una gran fuerza que nos atrae hacia las grandezas de este hermoso pues mundo que conocemos, ¿verdad? Y bueno, las letras que tenemos para este tonali son las siguientes. Inmantada mi sangre con la naturaleza, sintiendo el llamado del monte, soy el gozo de existir. Mi alma enraizada a la vida, a la belleza de cada amanecer, de cada despertar, es el gozo en los huesos que me sostienen, en la sangre que me enciende y en el líquido precioso que ofrendo a cada paso que doy. Soy el gozo en la mirada puesta en cada flor, en cada canto de las aves, en cada hilo de color al rayo del sol. Soy el gozo de sentirme viva, de correr por la montaña con el barro entre los dedos de mis pies.
Hoy Huehuecoyot me hace canto florido. Danzando con Tlazolteotl, recibo hilos nuevos. Soy un ser en movimiento, energía creativa palpitando en cada grano de maíz, en cada flor, en esas estrellas que carga Tepeyoloctli en la piel. Soy calor y frío, tal cual Macuili Cuetzpalin. Y como ella, hoy yo mismo siento el gozo de existir. Miren que Cuetzpalin en las imágenes de los Amoshtin, en especial en el Amochtli Borgia, trae dos tonos, uno rojo y uno verde, así como mis aretes, para recordarnos que tanto la energía fría como caliente cuando se juntan generan ese movimiento. Ustedes pueden ver a las lagartijas a veces en reposo, cargándose de energía del sol. Pareciera que no están haciendo nada, pero ellas tienen un lenguaje para comunicarse con sus otras hermanas lagartijas. Así les van señalando si están pues en peligro o a salvo. Y estas lagartijas de sangre fría pues necesitan el calor, el tona. Hoy, si tú te sientes un poco frío, bueno, enciende tu corazón. Sal a que te dé el sol. Enamórate de ti, de tu sonrisa y conquista a todo ser que te encuentres con esa esencia divina que posees. Déjala salir de ti a través de este conjuro. Hoy yo mismo soy Macuili Cuetzpalin, el equilibrio entre lo nuevo y lo viejo, lo mundano y lo espiritual, lo masculino y lo femenino, la juventud y la vejez, el frío y el calor. No es por senderos de rosas como se llega al disfrute verdadero. El gozo no está en las cosas, el gozo se encuentra en mí, porque hoy yo mismo poseo la fuerza creativa de Tlazolteotl, la capacidad alegre y festiva de Huehuecoyot y la garra poderosa de Tepeyoloctli. Como cacalot abriré mis alas para conquistar todo suelo que pise. Estoy como Cuetzpalin danzando en este espacio-tiempo. Y bueno, hoy que es Macuili Cuetzpalin, quiero mandar un saludo y un abrazo a todas mis amigas que son Cuetzpalin, que son guardianas del fuego, a Lupita, a Erika, Anita, Patti, Eloísa. Bueno, espero que no se me haya olvidado ninguna. Y también aquellos que son Macuili Cuetzpalin el día de hoy, un fuerte abrazo y que este tonali sea verdaderamente como la Cuetzpalin, un movimiento constante, un sentir las vibraciones de la tierra y encender el corazón, porque Cuetzpalin es la guardiana del fuego. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Hoy nos toca ser como Cuetzpalin. Miren, aquí donde yo vivo, me la voy a poner acá, hay unas besuconas y hacen. Bueno, pues hoy vamos a repartir besos, vamos a repartir sonrisas, alegría, gozo por la vida. ¡Pivota! Ay, bueno, y hay una frase que me encanta, ¿verdad? Y que ya no la he dicho. Onca timotimati. Allá nos vemos, siendo lagartijas, viniendo y regresando, yendo, volviendo, como ustedes quieran, del Mictlán. Enciende el fuego de tu corazón.